Ahora los vamos a saludar a Daniel Blanco, le agradezco mucho este tiempo que se da para charlar con nosotros en La Tucumana, dirigente de Política Obrera. ¿Cómo le va, Daniel? Con Gabriel Sanzano, los saludamos, soy Ana Pedraza, buen día. Buen día, Ana. Buen día, Gabriel. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, un gusto saludarlo, Daniel. Antes de hablar de lo que se viene este 1 de mayo, preguntarle qué sensaciones tiene usted como dirigente político de lo que pasa en el Congreso de la Nación, con temas muy sensibles, ¿no? Recién mencionábamos el tema de las privatizaciones, parlamentarios nuestros también que han dado su aval, pero también otros puntos como ser moratoria previsional y más que nada la reforma laboral. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, lo que está ocurriendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sí, es una ofensiva redoblada de lo que comenzó el 10 de diciembre, cuando asumió Milei. Milei. En todo este tiempo, y aún sigue vigente, el gobierno se montó alrededor de un decreto de necesidad y urgencia y le adosó después un protocolo represivo y bueno, ha venido llevando adelante una política que en términos de 4 meses no se conoce en la historia de nuestro país los trabajadores hayan sufrido una política violatoria de los derechos elementales de cualquier trabajador. Le han recortado casi el poder adquisitivo en un 40%. A los jubilados le han pulverizado el poder adquisitivo de sus haberes. Lo mismo ha ocurrido con la ayuda social. Entonces, es en estos datos que se explica de que en 4 meses hayan crecido el nivel de empobrecimiento en casi 3 millones de personas más, de las que ya estaban arrojadas a esta escala de condiciones sí. de vida. Entonces, lo que se produce ahora es un intento por vía parlamentaria de consagrar estas violaciones, que son violaciones legales y son violaciones constitucionales. Y claro, justamente... Por eso nosotros hemos denunciado... Sí, justamente por el Congreso. Sí, pero el tema consiste en lo siguiente. Sí. El Congreso puede adoptar determinadas medidas, pero no puede pasar por encima de la Constitución, de acuerdo al orden jurídico que está establecido en el país. Claro. Acá se está consagrando, por ejemplo, en la aprobación en general, por momentáneamente, de la reforma laboral, claro, que las cámaras empresariales, las patronales, pueden imponer nuevas condiciones convencionales que desmejoren los convenios precedentes. Eso es atentatorio de la ley y es atentatorio de la propia Constitución. Daniel, y aprovecho este punto que usted está mencionando, porque hace un ratito hablábamos con un parlamentario que votó justamente esta ley, Gerardo Huesen, de Fuerza Republicana, nos decía que la desocupación que hay en el país es producto de que no haya una flexibilización laboral, que esta flexibilización laboral es importante para los empresarios, para que puedan dar más trabajo. ¿Qué le genera esto? Nada, es un estafador este hombre, seguramente nunca agarró un martillo y una tenaza, no sabe lo que es trabajar. Son estos vivos que actúan como mercenarios de los intereses de los grandes capitales y que pueden hablar con desconocimiento de causa o conocen... De la realidad del laburante.
Pero absolutamente, absolutamente. La flexibilización laboral lo único que crea son mejores condiciones de explotación y libertad a la patronal para imponer su disciplina, la disciplina patronal, contra la libertad que tienen los trabajadores de poder organizarse, de poder hacer asambleas internas dentro de la fábrica, de poder adoptar a medida de fuerzas. La flexibilización es una tortura para el que tiene que trabajar, para el que tiene que trabajar. Para el que no trabaja y vive del trabajo ajeno, explotando al trabajador, es un verdadero paraíso la flexibilización. Claro. Acá lo que se impone con esta reforma laboral son todas ventajas para los capitalistas. Y lo más grave es que la CGT lo pactó esto antes de que sea tratado en el Congreso. Por eso Sí. reivindicamos, y yo quiero saludar en víspera del 1 de mayo, Sí. las acciones que han adoptado el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, la Federación de Trabajadores Aceiteros y de Motadoras a nivel nacional, que han adoptado una huelga por tiempo indefinido, en rechazo, en repudio a la reforma laboral, y ahora las acciones que han adoptado los trabajadores del SENASA y el paro general del 6 de mayo, Sí. que va a ser un paro del transporte aéreo, terrestre y marítimo en repudio a la reforma laboral y a la ley base. Es muy importante porque significa un principio de ingreso en la escena de la lucha, enfrentando toda esta ofensiva del gobierno por parte de la clase trabajadora. Ya hemos asistido a acciones de masas muy importantes el 8 de marzo, cuando las mujeres ganaron la calle y las plazas, el 24 de marzo, cuando lo hizo un sector muy importante de la población, repudiando las medidas represivas del gobierno y repudiando la reivindicación del régimen de la dictadura militar, y el 23 de abril último, cuando la juventud, se calcula que en todo el país fueron alrededor de 1 millón de jóvenes docentes y trabajadores los que se manifestaron 1,5 millones a nivel en país. defensa Sí. de la educación pública. Entonces falta para que el cartón se llene de que la clase trabajadora en su conjunto, y lo que yo le cité es el principio, Sí. para que efectivamente tengamos una lucha de conjunto, una verdadera rebelión social, para ponerle fin a esta política impiadosa que, sumerge en una situación de barbarie a las condiciones de vida de nuestro pueblo y coloca a la Argentina en una relación de sometimiento a los capitales internacionales y a los gobiernos de las grandes potencias a situaciones que no hemos vivido en las últimas décadas. Tengamos presente de que recientemente se acordó la construcción de una base militar conjunta de Estados Unidos y Argentina en Ushuaia, y la Argentina ha decidido alinearse incondicionalmente en la OTAN, que tiene precisamente en una parte del territorio argentino usurpado por Inglaterra una base nuclear en las Islas Malvinas. Sí. Entonces, tenemos un gobierno que nos entrega atado de pie y mano a la Argentina toda y a su pueblo trabajador a mano de los capitales fundamentalmente extranjeros, pero también el gran capital nacional, a que, seamos una mano de obra flexibilizada, esclavizada, para que pueda rendirle frutos en términos de beneficio, en términos de ganancia, cualquier inversión capitalista. Daniel, le consulto en su experiencia ya como dirigente de tantos años y más allá de estas movilizaciones que nombrabas, que no han sido pocas y mucho menos han sido menores, más bien al contrario,
A mí no deja de llamarme la atención por ahí la pasividad con que las clases trabajadoras están tomando ciertas medidas, ¿no? A mí, es una opinión, no sé si usted tiene la misma. Veo esta cuestión de no solo la flexibilización laboral propuesta en el Congreso, sino que ya en los hechos los trabajadores argentinos aún formalizados, si perciben el salario mínimo vital y móvil, no llegan a cubrir la canasta básica y esa brecha se agranda cada vez más, ¿no? Cada vez se necesitan más salario mínimo vital y móvil para cubrir la canasta básica. Entonces la pregunta es, usted hablaba ya de un comienzo de reacción de las clases trabajadoras. ¿Hasta cuándo? Y si a usted no le llama la atención que no hayan reaccionado ya y de manera más vehemente. Lo que vos decís es verdad, pero tenemos que verla en la dinámica de lo que se está viviendo. Vos fijate el siguiente hecho. Cuando asumió Milei, asumió sin presupuesto y declaró que el presupuesto para la educación iba a ser el presupuesto del año 23. Se demoró 5 meses para que la juventud estudiantil hiciera la digestión de lo que se venía. De este hecho que, claro, que estaba anunciado. Y después de 5 meses reaccionó. Bueno. Y puede ser tarde. Con los trabajadores. Cuando hablamos específicamente de los trabajadores, digamos. No, está bien. Quiero dar un ejemplo sí. Analógico para comparar ahora con la cuestión de los trabajadores. Los trabajadores también tienen que hacer una digestión, porque acá el gobierno, que ha tenido el voto favorable de franjas muy importantes de la clase trabajadora, de lo contrario no hubiera ganado el balotaje, lo que ha dicho, hay que hacer un sacrificio para poder salir adelante. Si logramos tener superávit y eliminamos el déficit fiscal, vamos a mejorar los salarios, mejoraremos esto, mejoraremos lo otro. En los trabajadores, por un lado, hay siempre un elemento de esperanza, de expectativa. Por algún motivo, lo votó y rechazó a las fuerzas tradicionales. Le dio la espalda por primera vez al peronismo de una manera contundente. Segundo lugar, las organizaciones sindicales están usurpadas, están ocupadas por lo que se conoce como la burocracia sindical. Yo por eso le citaba de que esta reforma laboral la pactó la CGT, los dirigentes de la CGT, y para abajo la mayoría de los sindicatos están alineados y disciplinados, encuadrados por esta burocracia dirigencial. Entonces, acá la clase trabajadora para reaccionar va a tener que autoorganizarse, va a tener que autoconvocarse y va a tener que no solamente superar el obstáculo burocrático, sino también el obstáculo patronal, que tiene plena libertad de acción para despedir, para reprimir, para saber que cuenta con el apoyo incondicional del Estado vigente para adoptar todo tipo de medida que sea contraria a los intereses de los trabajadores. Perfecto. Entonces, hay un problema de crisis de organización, de crisis de dirección. Todo eso se está trabajando, se está procesando. Por eso yo destacaba estos principios de acciones colectivas de los aceiteros, de los marítimos, ahora de los gremios del transporte, etcétera, porque son punta de lanza que abrirán un camino. El otro día, el 23, en Tucumán se dio un hecho muy significativo, porque hubo también una gran concentración que fue convocado por un sindicato, uno de los pocos en Tucumán, independiente del gobierno y desde ya también respecto a las burocracias que dominan la mayoría de los sindicatos obreros acá en la provincia, que fue la ADIO.
Sí. No por casualidad fue la única provincia donde las autoridades educativas decidieron no convocar a la marcha, porque no podían confrontar, no podían enfrentarse a la convocatoria que ya había realizado la ADIOM. En el resto del país, el 23, los que convocaron fueron los rectores a esa marcha, Claro. que finalmente fue desbordada por la irrupción de la juventud. Entonces, en donde logramos poner en pie direcciones independientes, direcciones combativas, el movimiento trabajador logra abrirse camino y abre una perspectiva. Donde Daniel. está la burocracia, se cierran esas perspectivas, porque la burocracia pacta de espalda de los trabajadores con los gobiernos, con las cámaras empresariales y entregan a los trabajadores. Bueno, entonces hay una tarea que es cotidiana, es una tarea que hay que hacerla indefectiblemente, y estamos confiados que el movimiento obrero va a avanzar en este sentido. Todos nuestros esfuerzos militantes están colocados en hacer avanzar una tarea de autoorganización para poner en pie una nueva dirección en los sindicatos y en última instancia una nueva dirección política que abra una salida que no puede ser otra, contraria a los intereses que hoy se imponen en la Argentina, que son el dominio del Fondo Monetario Internacional, el dominio de los grandes capitales y fondos internacionales, para que efectivamente la Argentina pueda ser un país libre, pueda haber un país donde el pueblo trabajador tenga un futuro. Bueno, la salida va a tener que ser obrera, va a tener que ser popular, en última instancia va a tener que ser socialista. Daniel. Por eso en este 1 de mayo Sí, vamos a ratificar este tipo de planteamientos en un acto que vamos a realizar en el día de hoy en el Puerto Libertad, en Las Piedras 1860. Así es, con la presencia de usted, de Anaí Rodríguez y de Raquel Grancino, hoy a las 7 de la tarde, Puerto Cultural Libertad, Las Piedras 1850. La invitación está hecha entonces, Daniel, para ese acto, ¿no? Política obrera. Exactamente. Bien. Invitamos a toda la familia trabajadora que quiera concurrir a escuchar. Va a ser muy importante. Muy bien, Daniel, le agradecemos este contacto con nosotros, su opinión y también la invitación al acto, y vamos a estar próximamente charlando con usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Daniel.